Bienvenidos a Descubridores de Historias. En esta ocasión quiero seguir hablándoos de los personajes, de cómo crear esos personajes de ficción para nuestras novelas. Recordaros que en vídeos anteriores estuvimos hablando de la congruencia de los personajes. No entraré en detalle sobre ese vídeo, para eso lo tenéis aquí arriba, para que podáis verlo, y al igual que ese tenéis otros vídeos sobre cómo crear personajes que os dejo en el canal de YouTube en su carpeta correspondiente de personajes. En esta ocasión quiero hablaros de otro aspecto importante, que es el lenguaje de los personajes. Es recomendable que tenga un lenguaje propio para que así no solo enriquezcas al propio personaje, sino que además el lector sea capaz de diferenciarlos según cómo se expresen. Así que empezamos. Al final todos los escritores recibimos críticas, y eso también me incluye a mí, por supuesto. Y una de las críticas, de hecho la crítica que ha motivado la creación de este vídeo, es que mis personajes hablan todos más o menos igual. Por tanto, hay ocasiones en las que distintos personajes chocan bastante con la forma de expresar una opinión o abrir un diálogo, porque los lectores no se esperan ese tipo de expresión en ese tipo de personaje. Por supuesto, es una percepción que tiene el lector. Yo como autora no lo veo tan evidentemente, porque tengo tan interiorizada la novela que para mí todos mis personajes pues hablan entre comillas como tienen que hablar, ¿no? Tenemos en cuenta que mis novelas están ambientadas en el siglo XVIII. Es obvio que yo no puedo usar exactamente el mismo lenguaje que se usaba en el siglo XVIII, básicamente porque si no nadie en el siglo XXI entendería la novela, o sería como un idioma muy rebuscado, muy repipi quizá, y de manera que no podría conectar con la forma de pensar que tiene el lector actual, que al final es a los que va dirigida la novela. Este tema es bastante recurrente en los escritores que escribimos con ambientes históricos diferentes al actual. Básicamente intentamos buscar un término medio entre esa forma de expresarse en esa época concreta y la que es ahora, precisamente para no sacar al lector de contexto, pero al mismo tiempo procurar que nos entienda. En ese sentido, lo ideal sería que al cerrar los ojos pudiéramos visualizar al personaje que dice la frase solamente al escuchar esa frase. Por esa razón valoro tanto este tipo de críticas, porque van encaminadas a mejorar la escritura y a crear personajes cada vez más interesantes y cada vez más profundos, que puedan, colocarse dentro de un marco de comportamiento que sea capaz el lector, por el simple hecho de leer la novela, identificar quién dice qué. Como veis, yo también aprendo sobre la marcha en algunos aspectos, y los voy compartiendo con vosotros para que todos sigamos ese camino y podamos entre todos aprender un poco más sobre cómo construir personajes. Observando a la gente de mi alrededor, cómo se comporta, cómo hablan entre ellos, qué lenguaje utilizan, pues he llegado a la conclusión de una serie de tips o una serie de consejos que yo por supuesto utilizaré en mis novelas y que tú también puedes utilizar en las tuyas si quieres. También al final del vídeo pondré un pequeño juego por si alguien se anima a intentar resolverlo. El primer consejo para construir el lenguaje de un personaje específico sería plasmar la personalidad de este en la frase que dice. Todas las personas, ¿de acuerdo? Y con personas también digo personajes de la novela, tienen su propia personalidad y según esa personalidad hablarán de una determinada forma o de otra. Por ejemplo, una persona muy chismosa, muy dada a los rodeos, tenderá a utilizar frases con mayor contenido, mientras que una persona tajante, una persona que es bastante pasota, hará todo lo contrario y usará frases más cortas para decir lo mismo. Sal de aquí ahora mismo o te doy una patada que acabas en otro planeta. Eso como ejercicio, digámoslo así, quiero que cojas a dos personajes de tus tramas, o que cojas dos personajes cualquiera de cualquier serie o película o libro que te guste, y cojas una frase concreta de una situación, la que quieras, ¿vale? La que tú desees, y intentes cambiar la frase en función de quién la dice. Por ejemplo, imagina que hay dos personajes, los dos quieren informar a un tercero de que hay una persona que va a venir a comer y que no les cae nada bien, pero se lo tienen que informar, y por supuesto la personalidad de cada uno de esos personajes va a estar reflejada en la forma que lo van a decir. Aunque por supuesto el contenido también es una parte importante para reflejar la personalidad de un personaje concreto, también la longitud de la frase que utiliza es un indicativo de ese personaje, es decir, es una forma de identificar a ese personaje.
Por ejemplo, una persona que sea muy charlatana tenderá a hacer frases mucho más largas, en las que dará muchos rodeos y que probablemente no diga nada. O tendrías que haberlos visto. Solo el encaje del vestido de la señora No Hurst. quiero oírlo, basta, por piedad, señora Bennet, te lo ruego. Otro consejo para diferenciar a un personaje por su lenguaje podría ser incluir un tic o una determinada manía o una determinada forma de expresar las palabras en función de un acontecimiento que esté ocurriendo o de alguna situación o estado de ánimo de ese personaje. Por ejemplo, los tics o las manías como morderse el labio cuando se discute o cuando está uno nervioso podrían ser un indicativo de ese lenguaje específico y dirigido a ese personaje en concreto. Por ejemplo, una persona que tartamudea. Sí. Y mira esta hermosa cola. Es bellísima. O en esos guiones largos que hay en los diálogos y que separan, digamos, el comentario o la pequeña explicación que hay dentro de esa frase, serían un lugar ideal para colocar este tipo de tics. Otro elemento que puedes utilizar para diferenciar un lenguaje de un personaje de otro distinto es el uso de muletillas o expresiones cortas. Este tipo de expresiones no enriquecen necesariamente el lenguaje, no es una muestra de la gran virtuosidad del personaje, pero sí que muestran esas repeticiones y esas manías, esas costumbres que tenemos la gente al hablar y de forma natural, de forma subconsciente, metemos en los diálogos casi siempre. Un ejemplo de esto, de este rasgo diferenciador y repetitivo, podría ser el personaje de Sir William Lucas en la serie de la BBC Orgullo y Prejuicio. Magnífico. Perfecto. Magnífico. Vaya. O el personaje de Rasputia en la película de Norbit. ¿Qué tal? Oh, ¿qué tal? Otro elemento diferenciador en el lenguaje sería el vocabulario. Es bastante intuitivo que las personas más cultas de la novela, aquellas que tengan extensos estudios, suelen tener un vocabulario mucho más extenso y mucho más elaborado que aquellas personas de baja estofa que a lo mejor tienen puestos cercanos a la delincuencia, como puede ser un contrabandista o un ladrón. Obviamente el lenguaje van a usar esas dos personas van a ser bastante diferentes. Es cierto que el lenguaje es un elemento bastante diferenciador y que obviamente todos estos tips os los estoy dando para que podáis incluirlo y podáis construir ese personaje a través de sus diálogos y de la forma de expresarse. Sin embargo, también es cierto que hay ocasiones en las que el mismo personaje cambiará su tono o cambiará su forma de hablar simplemente por el hecho de que delante de él hay una persona concreta. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una persona que habla con sus mejores amigos y que en la escena siguiente está hablando con su jefe. Obviamente la forma de expresarse, las palabras que utilice y la forma y el tono en que lo haga no van a ser el mismo. Soy consciente de que habrá muchos más elementos y muchos más consejos sobre el lenguaje para incluir las novelas. Yo hasta aquí os he incluido estos que me parecen muy intuitivos, muy fáciles de plasmar y que simplemente con estos yo creo que es suficiente para crear ese elemento diferenciador en los lenguajes, en los diálogos, de manera que el lector pueda identificar relativamente fácil a cada personaje de la trama. Por supuesto, si crees que hay algún otro consejo que me he dejado en el tintero y que crees que es útil para construir los diálogos de los personajes, te invito a que lo pongas en los comentarios y que podamos compartir pues todos esos consejos y todas esas experiencias que tenemos cada uno en nuestro ámbito como escritores. Dicho esto, y en cuanto al juego que os comentaba, os voy a dejar en la descripción del vídeo 3 frases, ¿vale?, que yo creo que refleja muy bien la personalidad de mis personajes, de los personajes que he elegido. Obviamente os pondré los nombres de cada personaje que dice esa frase, pero no os diré a qué frase pertenece ese personaje. Es un juego que tendréis que hacer vosotros. Si alguien se anima a realizarlo, le enviaré las 3 partes de la novela totalmente gratis. Hasta aquí Descubridor de Historias. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Suscríbete si todavía no lo has hecho, si te gustan este tipo de consejos, si quieres seguir practicando el tema de la escritura. Y por supuesto te espero en el siguiente vídeo. Que tengas una semana de novela.